número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Título primero de las disposiciones generales. Capítulo 1. Del marco conceptual. Artículo primero. Esta ley es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de derecho de acceso a la información pública. Artículo segundo. Son objetivos de esta ley, número 1, promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, la rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública. Número 2, proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. Número 3, hacer exigible el acceso a la información pública a través de un órgano autónomo que lo garantice, encargado de promover y difundir el ejercicio de ese derecho y resolver sobre la negativa total o parcial a las solicitudes de acceso. Número 4. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y los derechos a la intimidad y a la privacidad de los particulares. Número 5. Coadyuvar a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las políticas gubernamentales mediante mecanismos que la alienten a la participación ciudadana en el acceso a la información pública. Número 6. Preservar la información pública y mejorar la organización, clasificación, manejo y sistematización de todo tipo de documentos en posesión de los sujetos obligados por esta ley. Número 7. Promover una cultura de la transparencia y el acceso a la información. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por Comité, al Comité de Información de Acceso Restringido. Consejo General, el Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Datos personales. Es la información confidencial relativa a una persona física que tenga que ver con su origen étnico o racial, ideología, creencias o convicciones religiosas, preferencias sexuales, domicilio y teléfonos particulares, estado de salud físico o mental, patrimonio personal o familiar, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales u otros datos análogos de identificación, cuya divulgación pueda afectar su intimidad y que por tal razón se encuentre protegida en los términos de lo dispuesto en los artículos del capítulo 5. Título primero de la presente ley. Número 4. Derecho a la información. Es la garantía que tiene toda persona para acceder a la información generada, resguardada o en poder de los sujetos obligados conforme a la ley. Documentos. Son los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Información. Es la contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen o conserven por cualquier título. Información confidencial. Es la que estando en poder de los sujetos obligados es la relativa a las personas y se encuentra protegida por el derecho a la intimidad y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales, previstos en los artículos 17 y 18 de esta ley. Información de acceso restringido, la que se encuentra bajo las figuras de reservada y confidencial en posesión de los sujetos obligados. Información pública. Bien público contenido en documentos escritos o impresos en fotografías, grabaciones, soporte magnético digital o en cualquier otro medio que esté en posesión de los sujetos obligados, enunciados en esta ley y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido. Información reservada. Es la que se encuentra temporalmente sujeta a algunas de las excepciones previstas en los artículos 12, 14, 15 y 16 de esta ley. Instituto es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Ley. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Obligaciones de transparencia. La información general que los sujetos obligados pondrán a la disposición del público periódica, obligatoria y permanentemente sin que envíe solicitud o petición y que se relaciona con tal carácter en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley. Organismos autónomos. Son el Instituto Electoral Veracruzano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el órgano de fiscalización superior del Estado, la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y cualquier otro establecido con tal carácter en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o en la legislación estatal ordinaria. Reglamento. El reglamento correspondiente a la presente ley. Servidores públicos. Son los mencionados en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave y la Ley en materia de responsabilidades, así como todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos, estatales o municipales. Sujetos obligados. Son los comprendidos en el artículo 5 de la presente ley. Transparencia.
Es la obligación que tiene todo ente que posee información pública de hacer visibles sus actos. Unidad de acceso. Unidad de acceso a la información pública. Fuente de acceso público. Son aquellos sistemas de datos personales cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación. Indicadores de gestión. Instrumentos que permiten mediar el cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular resultados con la satisfacción de las demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de los sujetos obligados. Sistemas de datos personales. El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un sujeto obligado. Artículo 4. La información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es un bien público. Toda persona tiene derecho a obtenerla en los términos y con las excepciones que esta ley señala, así como a consultar documentos y obtener copias o reproducciones gráficas o electrónicas, simples o certificadas. No será necesario acreditar interés legítimo para solicitar y acceder a la información pública. El acceso a la información pública es gratuito. Solo se cobrarán los gastos de reproducción y, en su caso, envío. Se permitirá la consulta directa de los documentos siempre que su naturaleza lo permita. Los sujetos obligados no podrán reducir los costos por reproducción poniendo la información a disposición de los particulares por medio de los electrónicos o electromagnéticos. Artículo 5. Son sujetos obligados de esta ley. Número 1. El Poder Ejecutivo, sus dependencias centralizadas y entidades paraestatales. Número 2. El Poder Legislativo, sus comisiones y órganos administrativos, y aquellos que de manera individual o por grupos legislativos establezcan los diputados locales. Número 3. El Poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales y administrativos. Número 4. Los ayuntamientos o consejos municipales, las dependencias de la administración pública municipal y entidades paramunicipales. Número 5. Las entidades paramunicipales creadas por 2 o más ayuntamientos. Número 6. Los objetivos y los organismos autónomos del Estado y los que adquieran tal carácter por mandato de ley. Número 7. Los partidos, agrupaciones y asociaciones políticas con registro en el Estado y los que reciban prerrogativas en la identidad. Número 7. Las organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme a las leyes mexicanas que reciban recursos públicos, por lo que concierne únicamente a las obligaciones de transparencia, previstas en los artículos 8, párrafo 1, fracciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 y párrafos 2 y 4, así como los artículos 28, 29 y 30 y demás aplicables de las normas de la materia. Artículo 6. Los sujetos obligados deberán, número 1, hacer transparente su gestión mediante la difusión de la información pública que conserven, resguarden o generen. Número 2, facilitar a los particulares el acceso a la información contenida en la rendición de cuentas una vez cumplidas las formalidades establecidas en la ley por los sujetos obligados. Número 3, proteger la información reservada y confidencial, incluyendo los datos que teniendo el carácter de personales, se encuentren bajo su resguardo y deban conservar secrecía en los términos de esta ley. Número 4. Integrar, organizar, clasificar y manejar con eficiencia sus registros y archivos. Número 5. Establecer una unidad de acceso a la información pública y nombrar a los servidores públicos que la integren. Número 6. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, incluso los procesos deliberativos. Número 7. Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Número 8. Permitir que los servidores públicos del instituto debidamente acreditados puedan tener acceso a toda la información pública y a los archivos administrativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley. Número 9. Adoptar el sistema electrónico de acceso a la información que determine el instituto. Número 10. Cumplir las demás obligaciones contenidas en esta ley. Los particulares que ejerzan actos de autoridad estarán obligados a entregar la información relacionada con estos actos a través del sujeto obligado que supervise sus actividades. Artículo número 7. Número 1. Para la interpretación de esta ley y de las solicitudes de información pública se privilegiará la definición del derecho de acceso a la información conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Plan de San José, la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos y los demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como la interpretación que de la misma hayan realizado los órganos internacionales especializados. Número 2. Los sujetos obligados atenderán al principio de la máxima publicidad en la gestión pública, comprendiendo el derecho de acceso a la información como una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa,
y participativa que permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y servidores públicos, y estimula la transparencia en los actos del gobierno. Número 3. Se deroga. Capítulo 2 de las obligaciones de transparencia. Artículo 8. Número 1. Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto al inicio de cada año dentro de los siguientes 20 días naturales a que surja alguna modificación de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier interesado. Número 1. Las leyes, reglamentos, bandos de policía y gobierno, decretos, circulares, acuerdos y demás normas que regulen su actividad. Número 2. La estructura orgánica y las atribuciones de sus diversas áreas administrativas, incluyendo sus manuales de organización y de procedimientos. Número 3. El directorio de sus servidores públicos, desde el nivel de funcionario público hasta los altos funcionarios. A partir del nivel del director de área o equivalente, se publicará su currícula. Número 4. La información relativa a los sueldos, salarios y remuneraciones de los servidores públicos deberá ser publicada de la siguiente forma. Inciso A. El tabulador y las compensaciones brutas y netas, así como las prestaciones correspondientes del personal de base, de confianza y del contratado por honorarios. Igualmente deberá publicarse el número total de plazas y del personal por honorarios, especificando las vacantes por cada unidad administrativa. Inciso B. Esta información deberá desagregarse por puestos tratando del trabajo personal subordinado. En el caso de remuneraciones al trabajo personal independiente, la información deberá desagregarse por el tipo de servicio de que se trata. En ambos casos, la información deberá contener, además de las prestaciones que en dinero o en especie corresponda, igualmente deberá especificarse el número de personas que ocupan los puestos, haciéndose el desglose por niveles. En el caso de servicios personales independientes, se deberá especificar el número de las personas contratadas en cada tipo de servicio. Inciso C. Los ingresos a que se refieren son netos de impuestos, incluyendo además a aquellos que se encuentran exentos del impuesto sobre la renta. Número 5. Los gastos de representación, viáticos y todo tipo de erogaciones realizadas por los servidores públicos en ejercicio o con motivo de sus funciones. Número 6. El domicilio oficial, número telefónico y dirección electrónica de unidad de acceso a la información pública. Número 7. Los planes de desarrollo, los objetivos, las metas, las acciones contenidas en los programas sectoriales, regionales, institucionales y operativos manuales que correspondan al sujeto obligado. Número 8. Los servicios que se ofrecen al público, así como los trámites, requisitos y formatos sugeridos para acceder a ellos y los derechos que deban pagarse. Número 9. El monto de los presupuestos asignados, los informes emitidos sobre su ejercicio y aplicación. En el Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada y actualizada permanentemente por la Secretaría de Finanzas y Planeación, la que además reportará sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública del Estado. Tratándose de los ayuntamientos, estos datos serán proporcionados y actualizados permanentemente por las tesorerías municipales. Número 10. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada obligado que realicen según corresponda a los órganos internos de control, la Contraloría General y el órgano de fiscalización superior, y en su caso las resoluciones que pongan fin al procedimiento de fiscalización, salvo lo dispuesto en el artículo 12, primer párrafo, fracción 7 de la presente ley. Número 11. Los informes que por disposición de esta ley rindan los titulares de los sujetos obligados. Número 12. Las enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con bienes públicos, indicando los motivos, beneficiarios o adquirientes, así como los montos de las operaciones. Número 13. Las reglas de operación, el padrón de beneficiarios, las sumas asignadas y los criterios de distribución y acceso para los programas, subsidios, apoyos, rescates financieros y otros que impliquen el traspaso u otorgamiento de recursos públicos o particulares, así como los resultados de las revisiones y auditorías practicadas en este rubro, tanto los sujetos obligados como los beneficiarios. Número 14. Las convocatorias a los procedimientos administrativos de licitación pública, licitación restringida o simplificada, incluidos los contratos o pedidos resultantes, además de elaborarse un listado con las ofertas económicas consideradas. En el caso de los procedimientos administrativos de licitación, los fallos emitidos deberán contener, inciso A, nombre o razón social del contratista o proveedor. Inciso B, objeto y monto del contrato. Inciso C, fundamento legal. Inciso D, vigencia del contrato. Número 15. El registro de licencias, permisos y autorizaciones otorgados precisando, inciso A, el titular del derecho otorgado. Inciso B, naturaleza de la licencia, permiso o autorización. Inciso C, fundamento legal. Inciso D, vigencia. Inciso E, monto de los derechos pagados por el titular del derecho. Número 16.
El inventario de bienes inmuebles en propiedad o posesión de los entes obligados. Dicho inventario incluirá dirección de los inmuebles, régimen de la propiedad, nombre, domicilio o razón social del arrendador o comodante según sea el caso, valor catastral y cualquier otro dato que se considere de interés público. Número 17. Las cuentas públicas estatales y municipales, así como los documentos relativos, incluyendo el informe de resultados de su revisión y su dictamen. Número 18. El origen de los fondos auxiliares especiales y la aplicación que se haya hecho de los ingresos correlativos. Número 19. Los acuerdos concertados entre los sujetos obligados, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Número 20. Los convenios de coordinación celebrados con otras autoridades y los convenios de colaboración celebrados con particulares. Número 21. Los informes que presenten al Instituto Electoral Veracruzano de los partidos, las organizaciones, agrupaciones de ciudadanos y asociaciones políticas, así como el resultado de las revisiones, auditorías y verificaciones que se practiquen en los procedimientos de fiscalización respectivos. Número 22. Las actas, minutas y demás documentos de las sesiones públicas de los sujetos obligados, incluyendo los de cabildo, de pleno, las salas y tribunales del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura del Estado, del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y las resoluciones del Congreso del Estado, incluyendo las acciones de fiscalización del órgano de fiscalización superior. 3. La relación de las solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas dadas. 24. Las iniciativas de leyes presentadas ante el Congreso del Estado, el proceso legislativo y los jurisdiccionales de acuerdos y decretos, así como el diario de los debates y la Gaceta Legislativa. 25. Los anteproyectos de reglamentos y decretos que elaboren el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos y los órganos autónomos, por lo menos 15 días hábiles antes de la fecha de su aprobación o entrada en vigor, por instancia correspondiente, a fin de considerar las opiniones de los ciudadanos interesados en la materia. 26. El Poder Judicial del Estado deberá hacer públicas las sentencias y resoluciones que hayan causado estado ejecutoria, dentro de las que deberá solicitarse a las partes que manifiesten en el plazo de 8 días hábiles su oposición a la publicación de sus datos personales. De no manifestarlo así, se tendrá por afirmativa su publicación. 27. Las controversias constitucionales planteadas por los sujetos obligados, aquellas en las que se les hubiere demandado o en las que resulten terceros interesados. 28. Los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentre adscrito a los sujetos obligados, así como el monto de las transferencias o apoyos económicos que se desprendan de lo anterior. 29. Los estados financieros del Estado y de los municipios. 30. Los montos y el nombre de las personas a quienes por cualquier motivo se entregue recursos públicos, así como los informes que dichas personas le entreguen sobre el uso y destino de los dichos recursos. 31. Toda otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base en la información estadística responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. 32. Los catálogos documentales y sus archivos administrativos. 33. La relativa a sus actividades específicas más relevantes, que deberán incluir los indicadores de las gestiones utilizadas para evaluar su desempeño. Respecto de estos últimos, deberán incluir su marco lógico o de referencia. 34. Una relación de los servidores públicos comisionados por cualquier causa, incluso de carácter sindical. 35. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo deberá publicar en Internet la siguiente información. Inciso A. Las estadísticas e indicadores de la gestión de la Procuración de Justicia. Inciso B. En materia de averiguaciones previas estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuáles se ejercitó acción penal, para cuáles se decretó el no ejercicio, cuáles se archivaron y los recursos de queja interpuestos. Inciso C. El listado de otorgados en términos de la ley respectiva. Inciso E. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas, responsabilidad de cada dependencia y entidad. Número 36. El Poder Legislativo además deberá hacer pública en Internet la siguiente información. Inciso A. La agenda legislativa. Inciso B. Las listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones. Inciso C. El informe sobre el ejercicio de las partidas presupuestales que se asignan a los grupos legislativos. 37. Adicionalmente, el Poder Judicial deberá publicar en Internet la siguiente información. Inciso A. Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional que deben incluir al menos asuntos ingresados, egresados y existencia por unidad jurisdiccional y agregados por todo el órgano de impartición de justicia, sanciones disciplinarias, identificando al personal sancionado, el número de sentencias dictadas y, en su caso, las que sean confirmadas, revocadas o modificadas por unidad jurisdiccional. Inciso B. Las listas de acuerdo, las sentencias relevantes con los respectivos votos particulares si los hubiere. Inciso C. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los resultados de los mismos. Inciso D. Los perfiles y formas de evaluación del proceso personal, jurisdiccional y administrativo.
38. Los ayuntamientos deberán hacer pública en las mesas o tableros o en su oportunidad en Internet la siguiente información. Inciso A. Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía municipal. Inciso B. Las cantidades recibidas por conceptos de multas, así como el uso o aplicación que se les da. Inciso C. Los indicadores de la gestión de los servicios públicos que presten los ayuntamientos. Inciso D. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar. Inciso E. Los controles de asistencia de los integrantes del ayuntamiento a las sesiones de este cuerpo colegiado. 39. En relación con los cuerpos de policía, ya sea preventivo o ministerial, tanto estatales como municipales, los sujetos obligados deberán publicar además la siguiente información. Inciso A. Los mecanismos de supervisión policial, los registros de reporte de supervisión, así como los medios para conformarse con un reporte de supervisión. Inciso B. Los criterios y un informe anual de evaluación del desempeño policial. Inciso C. Los protocolos de uso de la fuerza, incidentes, reportados de oficios, incluyendo uso de armas letales y no letales. Inciso D. Los lugares y medios de acceso para presentar quejas y el formato para ellas, así como el plazo para su interposición. Inciso E. Números, características y frecuencia de quejas sobre incidentes de uso de la fuerza, tanto en los órganos internos de la policía, la disciplina administrativa, la justicia penal y la revisión de las comisiones de derechos humanos, así como las medidas adoptadas al respecto. Inciso F. El plan de seguridad pública, incluyendo diagnósticos, objetivos, líneas de acción e informe anual de evaluaciones de instrumentación. Inciso G. Las convocatorias, plazos, requisitos, formatos para presentar postulaciones, exámenes y resultados de los concursos de selección, así como los programas y resultados de la capacitación inicial. Inciso H. El programa de la capacitación permanente. Inciso I. Las convocatorias de ascenso, criterios, procesos de decisión y criterios de separación del cargo. 40. Adicionalmente, las autoridades electorales deberán hacer pública en Internet la siguiente información. Inciso A. Los expedientes sobre quejas resueltas por violaciones del Código Electoral. Inciso B. Listados de partidos políticos y demás asociaciones políticas registradas ante la autoridad electoral. Inciso C. El registro de candidatos a los cargos de elección popular. Inciso D. Montos de financiamiento público por actividades ordinarias de campaña y específicas otorgadas a los partidos y demás asociaciones políticas, así como el monto autorizado de financiamiento privados y los topes de los gastos de campañas. Inciso E. La información sobre el monto, origen, empleo y aplicación de los ingresos que los partidos políticos y demás asociaciones políticas reciban por cualquier modalidad de su financiamiento. Inciso F. Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana llevados a cabo en el Estado. Inciso G. Las listas de acuerdos a sentencias relevantes con los respectivos votos particulares si los hubiere. Inciso H. Adicionalmente, las demás que resulten relevantes los políticos deberán publicar en Internet la siguiente información. Inciso A. El directorio de funcionarios partidistas desde el nivel de comité municipal. Inciso B. Los informes que tengan que rendir con motivo de sus obligaciones legales y estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las instancias partidarias o en su caso por la autoridad electoral. Inciso C. Los informes anuales de campaña, así como los de los procesos internos de selección de candidatos, una vez que hayan sido resueltos por el Consejo General del Instituto Veracruzano. Inciso D. Los contratos y convenios que celebren para el cumplimiento de sus actividades cotidianas. Inciso E. Las convocatorias y procedimientos de selección de candidatos para puestos directivos al interior del partido, así como para candidaturas a puestos de elección popular. Inciso F. Los índices de los expedientes clasificados como reservados y confidenciales. Inciso G. Los nombres de los responsables de los órganos internos de finanzas. Inciso H. El listado de las fundaciones que, en términos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tienen derecho a recibir un porcentaje del financiamiento político anual que corresponde al partido político. Inciso I. Los gastos de campaña. 42. Además, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá hacer pública en Internet la siguiente información. Inciso A. Las recomendaciones enviadas a su destinatario y el estado que guarda su atención. Inciso B. Los recursos de queja e impugnación, el estado procesal en que se encuentren y, en el caso de los expedientes concluidos, el concepto por el cual llegaron a ese estado. Toda esta información por destinatario de la recomendación. Inciso C. Las estadísticas sobre las denuncias presentadas que permitan identificar el género de la víctima, su ubicación geográfica, edad y el tipo de queja. 43. Las universidades públicas deberán poner en Internet a disposición del público la siguiente información: los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas por semestre, su valor en créditos y una descripción sintética para cada una de ellas. Inciso B. Los estados de su situación financiera, señalando su activo en propiedades y equipo, inversiones patrimoniales y fideicomiso, efectivo y los demás que apliquen para conocer el estado que guarda su patrimonio. Inciso C.
toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión. Inciso D. Los indicadores de gestión y las evaluaciones al desempeño de la planta académica y administrativa. Inciso E. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto. Inciso F. Una lista con los profesores con licencia o en año sabático. 44. El instituto deberá hacer pública en Internet la siguiente información. Inciso A. La relación de los juicios de protección de derechos humanos que en su caso existan en contra de sus resoluciones. Inciso B. Las estadísticas sobre las solicitudes de información que deberán incluir el perfil del solicitante, tipo de respuesta y para la protección de datos personales y organización de archivos. Inciso D. Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados. Inciso E. El informe sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia. Inciso F. La otra que se considere relevante y de interés para el público. Número 2. Se incluirá también cualquier otro informe relacionado con el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución, esta ley u otros ordenamientos encomienden a los sujetos obligados. Número 3. En el caso de la información contenida en la declaración de situación patrimonial que los servidores públicos presenten en los términos de la ley de la materia, será publicada cuando los declarantes autoricen su divulgación. Número 4. La información a que se refiere este artículo deberá publicar de tal forma que facilite su uso y comprensión para las personas y permitirá asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Los sujetos obligados deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto. Número 5. En cada uno de los rubros de información pública señalados en el presente artículo se deberá indicar el área responsable de generar la información. Número 6. Los sujetos obligados deberán señalar en sus reglamentos y en sus páginas de Internet los rubros de la presente artículos que no les son aplicables. Artículo 9. Número 1. La información referente a las obligaciones de transparencia será puesta a disposición de los particulares por cualquier medio que facilite su acceso, dando preferencia al uso de sistemas computacionales y las nuevas tecnologías de la información. 1.1. Cuando la información se difunde en Internet, los sujetos obligados deberán utilizar un lenguaje claro que facilite su comprensión por los usuarios. Además, las páginas deberán contar con buscadores temáticos y disponer de un respaldo con todos los registros electrónicos para cualquier persona que lo solicite. Esta entrega deberá ser expedita y procurará la creación de bases de datos para la generación de conocimiento por parte de la sociedad. 1.2. En la medida de lo posible, los sujetos obligados utilizarán sistemas que faciliten la comparación de la información entre los diferentes sujetos obligados y los diversos niveles de gobierno. Asimismo, deberán fomentar la publicación de información útil para la ciudadanía, tales como servicios públicos y trámites. Número 2. Si los datos estuviesen disponibles en versión electrónica, los sujetos obligados facilitarán equipos de cómputo para acceder a ellos y orientarán al peticionario en su búsqueda y localización. Número 3. Los municipios con población superior a 70.000 habitantes deberán contener con sistemas electrónicos para cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información, por lo que deberán publicar la información a que se refiere el artículo anterior en Internet. Los municipios de menos de 70.000 habitantes que tengan acceso a las nuevas tecnologías de la información pondrán a su elección publicar su información en Internet o en el tablero o mesa de información municipal. 3.1. En caso de los ayuntamientos que por sus condiciones socioeconómicas no tengan acceso a Internet, proporcionarán la información a través de su unidad de acceso y deberán colocar en el recinto municipal un tablero o una mesa de información municipal que contendrá la información de oficio establecida en el artículo 8 de esta ley y podrán solicitar al instituto de manera subsidiaria que en su nombre la divulgue vía Internet. Para ello, el Congreso deberá hacer las prevenciones presupuestales que se requieran para la integración y publicación en línea de la información obligatoria en Internet. Número 4. En el caso de que algún particular formule una solicitud de información que no tenga carácter reservado o confidencial, la unidad de acceso deberá proporcionársela dentro del término que establece esta ley, aunque la misma se encuentre a disposición de cualquier persona por otros medios. Artículo 10. Número 1. Los documentos básicos, la estructura organizativa y los informes que presenten los partidos políticos, las agrupaciones de los ciudadanos y las asociaciones políticas estatales al Instituto Electoral Veracruzano es información pública. También tiene esta calidad los resultados de las verificaciones concluidas que hayan sido ordenadas por el propio instituto respecto del monto y aplicación de los recursos y prerrogativas que reciben. Número 2. Toda persona podrá solicitar directamente a los partidos, agrupaciones y asociaciones a través del Instituto Electoral Veracruzano la información relativa a los documentos básicos, la estructura organizativa, las actividades, los montos y las aplicaciones de los recursos públicos privados que reciban. Capítulo 3. De la información de acceso restringido. Artículo 11. La información en poder de los sujetos obligados solo estará sujeta a restricción en los casos expresamente previstos en esta ley, por lo que toda la que generen, guarden o custodien será considerada con fundamento en el principio de máxima publicidad como pública y de libre acceso. Artículo 12. Es información reservada y por lo tanto no podrá difundirse excepto dentro de los plazos y condiciones a que esta ley se refiere la siguiente.
Número 1. La que comprometa la seguridad pública nacional, estatal o municipal o pueda afectar la integridad territorial, la estabilidad o la permanencia de las instituciones políticas. Número 2. Aquella cuya difusión ponga en peligro o dañe la estabilidad financiera o económica nacional, estatal o municipal. No se comprende en este rubro la información relativa a la deuda pública. Número 3. La que pueda generar una amenaza a procedimientos judiciales o administrativos cuando aún no hayan causado estado. Número 5. Las actuaciones y las resoluciones relativas a los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos, salvo cuando exista resolución definitiva administrativa o judicial. Número 6. Las opiniones, estudios, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de un proyecto de trabajo de los sujetos obligados, cuya divulgación suponga un riesgo para su realización o pueda ser perjudicial al interés público. Pero una vez tomada la decisión o aprobado el proyecto, todo anterior será información pública. Número 7. La contenida en revisiones y auditorías realizadas directa o indirectamente por los órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y haya definitividad en los procedimientos consecutivos. Número 8. La que puede ocasionar serios obstáculos a las actividades relacionadas con el cumplimiento de las leyes y reglamentos y a la prevención o persecución de los delitos, incluyéndose en este rubro las averiguaciones previas en materia de procuración de justicia. Número 9. La que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. Número 10. La que por disposición expresa de otra ley vigente al momento de la publicación de esta sea considerada reservada. Número 2. No podrá invocarse el carácter de reservada cuando se trate de información relativa a la investigación de violaciones a los derechos fundamentales. Asimismo, la autoridad deberá preparar versiones públicas de todos los supuestos previstos en el artículo presente. Artículo 13. Los sujetos obligados que tengan información reservada o confidencial crearán un comité de información de acceso restringido que tendrá la responsabilidad de emitir un acuerdo que clasifique la información reservada y confidencial de conformidad con esta ley y los lineamientos que al efecto dicte el instituto, atendiendo al procedimiento a que se refiere el párrafo 5 de este artículo. Número 2. El comité se integrará por el titular del sujeto obligado, el responsable de la unidad de acceso y los servidores públicos que así determinen. Número 3. Los titulares de los sujetos obligados deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes falsificados. Número 4. Los servidores públicos del instituto debidamente acreditados y autorizados al efecto podrán tener acceso a la información clasificada como reservada o confidencial exclusivamente para determinar su debida clasificación, desclasificación o procedencia de su acceso. Número 5. La información deberá ser clasificada por el Comité de Información de Acceso Restringido cuando se recibe una solicitud de acceso a la información por medio de un acuerdo que se le hará saber al solicitante. En el caso de documentos que no se hubiesen clasificado previamente, la unidad administrativa que tenga la información solicitada bajo su resguardo remitirá al comité, por conducto de la unidad de acceso, el informe respectivo con elementos necesarios para fundar y motivar la clasificación de la información. Número 6. El instituto podrá establecer criterios específicos para la clasificación de información mediante la expedición de lineamientos de clasificación y desclasificación. En ningún caso los sujetos obligados podrán clasificar documentos mediante acuerdos generales. En todo caso que la autoridad funde y motive la clasificación de la información como reservada o confidencial, esta deberá cumplir los siguientes requisitos. Número 1. Que corresponda legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción prevista en la ley. Número 2. Que su liberación pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley. Número 3. Que el daño que pueda producir su liberación sea mayor que el interés público de conocerla. Número 2. Se indicará expresamente la fuente de la información, las razones en que se apoya la justificación de la clasificación formulada, si el acuerdo abarca la totalidad o solo parte de la información y el plazo de reserva estimado, así como la designación de la autoridad que será responsable de su conservación. Número 3. Si los expedientes que contienen información reservada incluyen alguna otra que no tenga tal calidad, la petición o solicitud que se formule se atenderá respecto de esta última. Artículo 15. Número 1. La información que haya sido clasificada como reservada deberá permanecer con tal carácter, mientras subsistan las causas que hayan motivado su clasificación, debiendo desclasificarse una vez que las mismas desaparezcan. Se determina que ya no ponen en peligro el bien público tutelado o se media una resolución del instituto que declare infundada su reserva. Con independencia de lo anterior, en el acuerdo de clasificación de ser variable, deberá determinarse un lapso estimado en el que debe permanecer reservada la información sin que la desclasificación opere de manera automática. Agota dicho plazo, requerirá siempre de un pronunciamiento del sujeto obligado o en su caso del instituto, en el que se analice si las causas generadoras de la clasificación han dejado de estar vigentes. Número 2. Se deroga. Número 3. Se deroga. Artículo 16. Los sujetos obligados por conducto de su respectiva unidad de acceso elaborarán semestralmente y por rubros temáticos un índice de la información o de los expedientes clasificados como reservados. Dicha relación mencionará la unidad administrativa generadora o poseedora de la información pública, la fecha de su clasificación como reservada y el plazo reservado estimado. En ningún caso este índice será considerado como información reservada.
Capítulo cuarto de la información confidencial. Artículo 17. Es la información confidencial la que solo podrá ser divulgada con el consentimiento expreso de los particulares titulares de dicha información. En ella estarán comprendidos: número 1, los datos personales; número 2, la información que en caso de difundirse ponga en riesgo la vida, integridad física, seguridad o salud de cualquier persona o su patrimonio y afecte directamente el ámbito de su vida privada. Número 3, la información que se obtenga cuando las autoridades intervengan. Cuarto de la información confidencial. Artículo 17. Número 1. Es información confidencial la que solo podrá ser divulgada con el consentimiento expreso de los particulares titulares de dicha información. En ella estarán comprendidos: número 1, los datos personales; número 2, la información que en caso de difundirse ponga en riesgo la vida, integridad física, seguridad o salud de cualquier persona o su patrimonio y afecte directamente el ámbito de su vida privada. Número 3. La información que se obtenga cuando las autoridades intervengan las comunicaciones privadas en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias de este precepto. Número 4. La que por mandato expreso de otra ley vigente al momento de la publicación de la presente ley deba ser considerada confidencial. Número 2. El carácter de información confidencial es permanente para los efectos de esta ley y no está condicionado o limitado a un plazo o término. Número 3. Se considerará como información confidencial: número 1, aquella que por disposición de una ley se halle en registros públicos o fuentes de acceso público, en cuyo caso se les hará saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que pueda consultar esa información. Número 2, aquella que por ley tenga el carácter de pública. Número 4. No podrá invocarse el secreto bancario cuando el titular de las cuentas bancarias sea un sujeto obligado. Número 5. En los fideicomisos públicos constituidos por un sujeto obligado o que administren recursos públicos, corresponderá al fiduciario, por instrucciones expresas del fideicomitente, dar cumplimiento a las solicitudes de información. Número 6. Los titulares o los sujetos obligados que coordinen la operación de los fideicomisos, así como de las entidades que figuren como fideicomitentes, deberán realizar los actos necesarios a fin de que se autorice a la fiduciaria en los contratos preceptivos a proporcionar la información a que se refiere el párrafo anterior sin que se requiera autorización para cada solicitud, así como de cuidar que las reglas de operación que en su caso se emitan y las modificaciones que excepcionalmente se propongan a las mismas no se desvirtúen los propósitos, bases, medidas de control y objetivos para los que fueron constituidos aquellos. Artículo 18. No podrá considerarse como información de carácter personal y por tanto confidencial relativa a los sueldos, salarios, dietas o remuneraciones de cualquier otra naturaleza percibidas con motivo del ejercicio de cargos, empleos o comisiones en el servicio público. Capítulo 5. De la protección de datos personales. Derogado por el artículo 6º transitorio de la Ley para tutela de los datos personales en el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 338 de fecha 2 de octubre del 2012. Artículo 19. Se deroga. Artículo 20. Se deroga. Artículo 21. Se deroga. Artículo 22. Se deroga. Artículo 23. Se deroga. Artículo 24. Se deroga. Artículo 25. Se deroga. Segundo, de los órganos responsables del acceso a la información. Capítulo primero. De las unidades de acceso a la información pública. Artículo 26. Número 1. Las unidades de acceso serán las instancias administrativas de los sujetos obligados, encargadas de la recepción de las peticiones de información y de su trámite, conforme a esta ley y su reglamento. En cada sujeto obligado se creará una unidad de acceso que dependerá directamente del titular. Número 2. Los partidos, agrupaciones de ciudadanos, asociaciones y organizaciones políticas deberán mantener dentro de su estructura una unidad de acceso para el cumplimiento a lo estipulado por esta ley. Número 3. En el caso de los ayuntamientos, en sesión de cabildo y por mayoría de votos sus integrantes, se nombrará el encargado de la unidad de acceso. Número 4. Los sujetos obligados deberán profesionalizar a sus titulares de las unidades de acceso a la información pública, mediante la capacitación continua y el pago de emolumentos acordes a su responsabilidad, así como dotar de una infraestructura adecuada y suficiente a dichas unidades, para proporcionar una atención digna a las personas que requieren información a la protección de sus datos personales. El Instituto vigilará el cumplimiento de esa disposición. Artículo 27. Número 1. Las unidades de acceso estarán integradas por el número de servidores públicos que el titular del sujeto obligado determine y designe. Número 2. Cada sujeto obligado contará con el número adecuado de unidades de acceso, de acuerdo a las áreas que la conforman, para permitir la facilidad y continuidad del cumplimiento del derecho de acceso a la información. Número 3. Quedará bajo la responsabilidad de dicho titular que la preparación y la experiencia de los servidores públicos correspondan con la facultad que se les encomienda. Artículo 28. Cada sujeto obligado reglamentará la operación de sus unidades de acceso, atendiendo a los lineamientos generales emitidos por el Instituto. Artículo 29. Número 1. Las unidades de acceso tienen las siguientes atribuciones. 1. Recabar y difundir la información de oficio a que se refiere esta ley. 2. Recibir y tramitar dentro del plazo establecido en la ley las solicitudes de acceso a la información pública. 3.
Entregar o negar la información requerida, fundando y motivando su resolución en los términos de esta ley. 4. Aplicar los acuerdos que clasifican la información como reservado o confidencial. 5. Elaborar el catálogo de la información o de los expedientes clasificados como reservados. 6. Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención a las solicitudes de acceso a la información pública. 7. Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la ley y el Instituto en materia de ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los documentos, registros y archivos. 8. Preparar conforme a los lineamientos del Instituto los formatos sugeridos para las solicitudes de acceso a la información pública, así como para la corrección de datos estrictamente personales. 9. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la información pública requerida. 10. Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de información, principalmente en los casos en que estos no sepan leer ni escribir o que así lo soliciten, y en su caso orientar a los particulares sobre los otros sujetos obligados que pudiesen poseer la información pública que solicitan y de la que no se dispone. 11. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, su resultado y los costos de atención de este servicio, así como los tiempos observados para las respuestas. 12. Difundir entre los servidores públicos los beneficios que conlleva divulgar la información pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso y conservación y las responsabilidades que traería consigo la inobservancia de esta ley. 13. Las demandas necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares. Capítulo 2 del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Artículo 30. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y proteger los datos estrictamente personales, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y esta ley. Artículo 31. El patrimonio del instituto se integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen para el cumplimiento de sus actividades, las partidas que anualmente se le asignen en el presupuesto de egresos del Estado, los fondos y donaciones que reciba, así como los ingresos que perciba por cualquier concepto. Artículo 32. El instituto tendrá la estructura administrativa necesaria para la gestión y desempeño de sus atribuciones y se conducirá bajo los principios de austeridad y disciplina presupuestaria en todas sus actividades. Los sujetos obligados deberán presentar apoyo y colaboración en términos de la normativa aplicable. Artículo 33. En la elaboración y aplicación de las políticas y programas del instituto, se considerarán la existencia territorial, la diversidad cultural y étnica, las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y las dificultades de comunicación existentes en las regiones y municipios de la entidad. Artículo 34. Número 1. El instituto contará con un Consejo General que funcionará de manera colegiada y tendrá las siguientes atribuciones. 1. Fungir como órgano de gobierno y resolver los asuntos de su competencia con la intervención que la ley y la normatividad aplicable otorga al órgano de control interno. 2. Aprobar los programas para vigilar el cumplimiento de esta ley. 3. Aprobar y evaluar programas operativo anual y administrativos del instituto. 4. Aprobar las medidas necesarias para favorecer el mejor conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública. 5. Garantizar la protección de la información reservada y confidencial dentro de los términos que señala la ley. 6. Aprobar las medidas para manejar con eficiencia y probidad los recursos presupuestarios que le asignen. 7. Aprobar los informes de avance de la gestión financiera y su respectiva cuenta pública y entregarlos al Congreso del Estado en los términos que dispone la ley de la materia. 8. Aprobar las acciones para gestionar y recibir fondos y donaciones de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus fines. 9. Aprobar y evaluar los programas para capacitar y actualizar a los servidores públicos en los temas relativos al acceso y protección de la información reservada y confidencial, mediante la impartición de cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente. 10. Autorizar la celebración de convenios y contratos a efecto de promover el debido cumplimiento de esta ley. 11. Proponer a las autoridades educativas competentes la inclusión en los programas de estudios de concepto y contenido que versen sobre la transparencia y la importancia social del derecho de acceso a la información pública e impulsar conjuntamente con instituciones de educación superior la investigación, docencia y difusión sobre dichas materias. 12. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los sujetos obligados y los servidores públicos del propio instituto. 13. Sustanciar los recursos de revisión y reconsideración en los términos de esta ley. 14. Aprobar su proyecto de presupuesto anual que será enviado al titular del Ejecutivo Estatal para integración del presupuesto de egresos del Estado. 15. Aprobar las recomendaciones a los sujetos obligados para que se dé cumplimiento a esta ley. En caso contrario, promover ante las instancias estatales y municipales correspondientes los procedimientos de suspensión, destitución e inhabilitación de los servidores públicos en los términos establecidos en la ley de la materia. 16. Aprobar su reglamentación interna
y los manuales instructivos de organización y procedimiento. 17. Aprobar los criterios generales de clasificación y, en su caso, los plazos para la desclasificación de la información reservada, incluyendo la aplicación de los periodos de reserva, tratándose de la información que tenga tal carácter en los términos del artículo 12 de esta ley. 18. Aprobar los lineamientos y los formatos para la presentación de las solicitudes de acceso a la información pública ante las unidades de acceso, así como para la corrección de datos estrictamente personales. 19. Aprobar la designación de los servidores públicos del instituto que consideres necesarios para su funcionamiento. 20. Las demás que le confiere esta ley y las disposiciones aplicables. Artículo 35. Número 1. El Consejo General del Instituto estará integrado por 3 consejeros, que durarán en el cargo 6 años improrrogables. 2. Cada consejero será electo por el Pleno del Congreso del Estado, con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, en los términos que dispone la Constitución Política del Estado y esta ley. Artículo 36. Con 45 días hábiles de anticipación a la fecha de elección de los consejeros, el gobernador del estado emitirá una convocatoria pública, que por el tiempo de 10 días hábiles le permitirá recibir propuestas de aspirantes a consejeros, que serán presentados por instituciones y organizaciones académicas, profesionales, gremiales, sociales y civiles, legalmente establecidos, o por cualquier persona interesada en participar y que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 41 de esta ley. Artículo 37. La convocatoria establecerá un procedimiento democrático de consulta abierta que legitime la selección de los candidatos de entre las propuestas recibidas. Este proceso durará un periodo de 10 días hábiles, al término del cual el gobernador remitirá una terna con el nombre de los candidatos propuestos. Artículo 38. El Congreso elegirá de entre los integrantes de la terna a quien deba desempeñar el cargo de consejero. Al efecto, cuando, conforme al orden de prelación, alguno de los candidatos obtenga la aprobación de las 2/3 partes de los diputados, se dará por concluida la votación. Artículo 39. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la votación requerida, el Congreso pedirá al gobernador presente una nueva terna, de la que no podrán formar parte ninguno de los integrantes de la terna anterior. Si dicha propuesta es nuevamente rechazada, procederá a la presentación de una última propuesta de 3 candidatos, conforme al procedimiento descrito en el párrafo anterior, en la inteligencia de que, invariablemente, el Congreso del Estado deberá pronunciar a favor de alguno de los 3 una duración de 2 años improrrogables y será elegido por mayoría de votos de los consejeros del instituto, en sesión que el Consejo celebre para tal efecto. Artículo 41. Número 1. Para ser consejero del instituto se requiere: 1. Ser ciudadano veracruzano con residencia efectiva en el Estado, cuando menos 2 años anteriores al día de su designación, o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de 5 años en el Estado. 2. Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, preferentemente con estudio de maestría o doctorado. 3. Haber cumplido cuando menos 35 años al día de su designación. 4. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y contar preferentemente con experiencia en el servicio público. 5. No haber sido condenado por delito doloso. 6. No haber sido ministro de culto religioso ni dirigente de partido o asociación política cuando menos 5 años antes de su designación. 7. No haber sido candidato a cargo de elección popular cuando menos 3 años antes de su designación. 8. No haber ocupado ninguno de los 3 niveles en la jerarquía administrativa de los poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos, cuando menos 3 años antes del día de su designación, en congruencia con los principios que rigen al servicio profesional de carrera. Esta disposición no será aplicable a los servidores públicos en activo del Instituto. Artículo 42. Número 1. Las resoluciones del Consejo General se tomarán por mayoría de votos y para sesionar válidamente bastará con la asistencia de 2 de sus integrantes. Número 2. La organización y funcionamiento del Consejo General se precisará en el reglamento interior del Instituto. Artículo 43. Número 1. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo General contará con un secretario ejecutivo, que durará en su cargo 3 años, podrá ser ratificado por otro periodo igual y será designado y removido libremente por la mayoría de los consejeros. El secretario ejecutivo fungirá como secretario del Consejo General y tendrá a su cargo la dirección del funcionamiento de las diversas áreas administrativas del Instituto, conforme a los acuerdos y órdenes que dicte el Consejo y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal aprobada. El secretario ejecutivo actuará como secretario del Consejo General. Número 2. El secretario ejecutivo deberá ser ciudadano veracruzano, mayor de 35 años, gozar de buena reputación, prestigio profesional y al día de su nombramiento contar con un título profesional expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de 5 años. Además, no haber sido condenado por delito doloso ni ser ministro de culto religioso. Número 3. El secretario ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes. 1. Representar legalmente al instituto y delegar esta función en el servicio público que designe mediante acuerdo estricto. Número 2. Ejercer el presupuesto asignado por el Congreso. 3.
Suscribir previamente autorización del Consejo General, convenios y contratos en los términos de esta ley. 4. Designar con la aprobación del Consejo General a los titulares de las áreas administrativas del Instituto. 5. Elaborar, actualizar y ejecutar con la aprobación del Consejo General. Inciso A. Las medidas para manejar con eficiencia y probidad los recursos presupuestarios. Inciso B. Las acciones para gestionar y recibir fondos y donaciones de organismos nacionales e internacionales. Inciso C. Los programas para capacitar y actualizar a los servidores públicos en los temas relativos al acceso y protección de la información reservada y confidencial. 6. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo General el proyecto de presupuesto anual y los informes de avance de la gestión financiera y su respectiva cuenta pública. 7. Ejecutar por conducto las áreas administrativas del Instituto los acuerdos emitidos por el Consejo General, las leyes del Estado y las demás disposiciones aplicables. 4. El Consejo General contará con un secretario de acuerdos que durará en su cargo 3 años, con la posibilidad de ratificación por otro periodo igual, quien será designado por mayoría de los consejeros. El secretario de acuerdos actuará como secretario de actas del Consejo General y supervisará las actividades para la integración y substanciación de los recursos, contando para ello con el personal necesario de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 5. El secretario de acuerdos deberá ser ciudadano veracruzano mayor de 35 años, gozar de buena reputación, prestigio profesional y al día de su nombramiento contar con un título de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de 5 años. Además, no haber sido condenado por un delito doloso ni ser ministro de culto religioso. 6. El secretario de acuerdos tendrá las atribuciones siguientes. 1. Asistir a los consejeros en la sustanciación de los recursos de revisión y de reconsideración en los procedimientos de verificación de falta de respuesta y otros, incluida la revisión de los proyectos de resolución correspondientes. 2. Actuar como secretario de las actas del Consejo General. 3. Proveer lo necesario para el cumplimiento de las resoluciones del Consejo General. 4. Las demás que expresamente le confiere esta ley, las leyes del Estado y demás disposiciones aplicables. Artículo 44. El Consejo General del Instituto aprobará el reglamento interior que rija la organización y funcionamiento del Instituto en el marco de la presente ley. Artículo 45. El Instituto contará con un servicio profesional de carrera. Al efecto, el Consejo General establecerá el reglamento para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal hasta el nivel inferior, jerárquico al del titular del área correspondiente con base en la ley de la materia. Artículo 46. 1. El presidente del Consejo General tendrá las siguientes facultades. 1. Interpretar el ordenamiento administrativo de esta ley de conformidad con el artículo 7. 2. Se deroga. 3. Se deroga. 4. Se deroga. 5. Se deroga. 6. Elaborar, actualizar y en su caso ejecutar con la aprobación del Consejo General. Inciso A. Los programas para vigilar el cumplimiento de esta ley. Inciso B. El programa operativo anual y los programas administrativos del Instituto. Inciso C, se deroga. Inciso D, se deroga. Inciso E, se deroga. 7, se deroga. 8. Emitir las recomendaciones a los sujetos obligados para que se dé cumplimiento a esta ley. En caso contrario, promover ante las instituciones estatales y municipales correspondientes los procedimientos de suspensión, destitución e inhabilitación de los servidores públicos en los términos establecidos en la ley de la materia. 9. Elaborar, actualizar y con la aprobación del Consejo General emitir. Inciso A, la reglamentación interna y los manuales e instructivos de organización y procedimiento. Inciso B, los criterios generales de clasificación y en su caso los plazos para la desclasificación de la información reservada, incluyendo la ampliación de los periodos de reserva, tratándose de la información que tenga tal carácter en los términos del artículo 12 de esta ley. Inciso C, los lineamientos y los formatos para la presentación de las solicitudes de acceso a la información pública ante las unidades de acceso, así como para la corrección de datos estrictamente personales. 10. Se deroga. 11. Convocar y presidir las sesiones del Consejo General. 12. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el propio Consejo General. 13. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como de los de corrección de datos personales. 14. Difundir entre los servidores públicos y los particulares los beneficios del manejo público de la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de esta. 15. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia que regula esta ley. 16. Las demás que expresamente le confiera esta ley, las leyes del Estado y demás disposiciones aplicables. Un informe anual de labores al Congreso del Estado en el mes de mayo, en el que se referirá a la información pública emitida por los sujetos obligados y la atención brindada a las solicitudes de los particulares, los asuntos atendidos por el Instituto, los recursos planteados y resueltos, así como otras incidencias y problemas observados en el cumplimiento de esta ley. El informe será publicado y de difusión obligada en toda la entidad.
Artículo 48. El cargo de consejero es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, a excepción de la docencia o la labor de investigación académica, siempre y cuando no sea remunerada. Artículo 49. Los consejeros serán responsables en los términos del título quinto de la Constitución Política de Estado y la ley de la materia. Artículo 50. Número 1. Las ausencias temporales menores a 60 días y las suplencias del presidente se sujetarán a lo dispuesto por el reglamento interior. Número 2. En el caso de ausencia mayor a 60 días, el Congreso nombrará a quien sustituya para culminar el periodo que le corresponde. Artículo 51. Número 1. La remuneración económica que los servidores públicos del Instituto deban percibir quedará fijada en el presupuesto de egresos que anualmente apruebe el Consejo del Estado. Capítulo 3. De la promoción de la cultura de transparencia y acceso a la información. Artículo 52. Número 1. El Instituto, en colaboración con las autoridades educativas, procurará que en los planes y programas de educación básica y media que se impartan en el Estado se incluyan contenidos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, la importancia social de la información pública y el derecho de acceder a ella. Número 2. El Instituto promoverá que las universidades e instituciones de educación superior incluyan en sus programas y actividades docentes de investigación y de difusión cultural temas relacionados con el objetivo de esta ley. Artículo 53. El Instituto promoverá entre la sociedad veracruzana la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la máxima publicidad de los actos gubernamentales y el derecho de acceso a la información pública. Capítulo 4. De los archivos públicos. Artículo 54. El Sistema Estatal de Archivos del Estado coadyuvará con el Instituto con la finalidad de contribuir a la debida organización y manejo de los archivos y documentos en posesión de los sujetos obligados. Artículo 55. Número 1. Corresponde al Instituto elaborar los lineamientos para la catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como para la organización de archivos de los sujetos obligados. Número 2. Los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el manejo adecuado de los archivos mediante la capacitación constante de los servidores públicos involucrados en la prestación de los servicios relacionados con el derecho de acceso a la información. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la organización del archivo. Título 3. Del procedimiento de acceso a la información y los recursos ante el Instituto. Capítulo 1. Del procedimiento de acceso a la información pública. Artículo 56. Número 1. Cualquier persona directamente o a través de su representante legal podrá ejercer su derecho a acceso a la información ante el sujeto obligado que corresponda. La solicitud será mediante escrito libre o en los formatos diseñados para el Instituto ante la unidad de acceso respectiva. Este requerimiento deberá contener: 1. Nombre del solicitante, domicilio para recibir notificaciones o, en su caso, correo electrónico. 2. La descripción de los documentos o registros en los que se supone pueda localizar la información solicitada. 3. Cualquier otro dato que, a juicio del requirente, facilite la ubicación de la información. 4. Opcionalmente, la modalidad en que se prefiera se proporciona la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio. El sujeto obligado la entregará en el formato en que se encuentre. 2. Si los datos contenidos en la solicitud fuesen insuficientes o erróneos, la unidad de acceso requerirá por una vez y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud que se aporten más elementos o se corrijan los datos originalmente proporcionados. En caso de no obtener respuesta, se desechará la solicitud. Este requerimiento interrumpirá el término establecido en el artículo 59. Una vez que el particular de cumplimiento, se iniciará nuevamente el procedimiento en los términos previstos en esta ley. Número 3. En ningún caso la entrega de la información se considerará a que se motive o justifique su utilización y se requerirá demostrar interés jurídico alguno. Artículo 57. Número 1. Los sujetos obligados solo entregarán aquella información que se encuentre en su poder. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan los documentos o registros a disposición del solicitante, o bien se expidan las copias simples certificadas o por cualquier otro medio. Número 2. Cuando la información no se encuentre en los registros o archivos del sujeto obligado, su unidad de acceso lo notificará al solicitante dentro del término establecido en el artículo 59 y le orientará si fuese necesario para que acuda ante otro sujeto obligado que pueda satisfacer su requerimiento. Número 3. Tratándose de documentos que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, tales como manuscritos, incunables, ediciones primeras o especiales, publicaciones periodísticas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros o cualquier otro objeto o registro que contenga información de este género, se proporcionarán a los solicitantes los medios e instrumentos apropiados para su consulta, cuidando que no se dañen los registros o archivos en que se contengan y los documentos mismos. Número 4. En caso de que la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos tales como libros, compendios, técnicos, archivos públicos, formatos electrónicos, por Internet o cualquier otro medio, se le hará saber por escrito al interesado la fuente, el lugar y la forma en que pueda consultar, reproducir u obtener la información.
Artículo 58. Respecto de documentos que contengan información tanto pública como reservada o confidencial, las unidades de acceso proporcionarán únicamente la que tenga el carácter de pública, eliminando las partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, a excepción de que sobre estas últimas medie la autorización expresa su titular. En tales casos deberá señalarse que partes o secciones fueron eliminadas de la información proporcionada. Artículo 59. Las unidades de acceso responderán a las solicitudes dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción, notificando 1. La existencia de la información solicitada, así como la modalidad de entrega y, en su caso, el costo por reproducción y envío de la misma. 2. La negativa para proporcionar la información clasificada como reservada o confidencial y la que, en su caso, se encuentre disponible en los casos de la fracción anterior. 3. Que la información no se encuentre en los archivos orientado al solicitante sobre el sujeto obligado, quien deba requerirla. Número 2. La información deberá entregarse dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la notificación de la unidad de acceso, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. Número 3. El reglamento establecerá la manera y términos para el trámite interno de las solicitudes de acceso a la información. Artículo 60. Cuando se niegue la información por encontrarse con las excepciones previstas en esta ley, la unidad de acceso deberá notificar al solicitante de manera fundada y motivada las razones de su actuación, indicándole además el recurso que podrá interponer ante el instituto. Artículo 61. Cuando existan razones suficientes que impidan localizar la información o dificultad para reunirla dentro del plazo señalado en el artículo 59, el plazo se prorrogará hasta 10 días hábiles más, previa notificación al solicitante. Artículo 62. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en el plazo señalado en los artículos 59 y 61 se entenderá resuelta en sentido positivo. El sujeto obligado deberá entregar la información solicitada de manera gratuita, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial. Número 2. El instituto fijará un procedimiento expedito para subsanar el incumplimiento de los sujetos obligados para la entrega de la información. Los particulares entregarán la constancia expedida por la unidad de acceso al momento de recibir la solicitud de información o bien la copia de esta en la que conste la fecha de presentación ante la unidad. En todo caso, el procedimiento asegurará que los sujetos obligados tengan la oportunidad de probar que respondieron en tiempo y forma al solicitante. Artículo 63. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas dadas, incluyendo en su caso la información entregada, serán públicas. Asimismo, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público esta información en la medida de lo posible a través de los medios remotos o locales de comunicación electrónica. Capítulo 2. Del recurso de revisión. Artículo 64. Número 1. El solicitante o su representante legal podrán interponer un recurso de revisión ante el instituto en los siguientes casos, supuestos. 1. La negativa de acceso a la información. 2. La declaración de inexistencia de información. 3. La clasificación de información como reservado o confidencial. 4. La entrega de información en una modalidad distinta o solicitada en un formato incomprensible. 5. La inconformidad con los costos o tiempos de entrega de la información. 6. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud. 7. La inconformidad con las razones que motiva una prórroga. 8. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta ley. 9. La negativa de acceso, modificación o supresión y por la difusión de datos personales sin consentimiento de su titular. 10. El tratamiento inadecuado de datos personales. 11. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, modificación o supresión de datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley. Número 2. El plazo para interponer el recurso de revisión es de 15 días hábiles a partir de la notificación del acto impugnado, de que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo. Artículo 65. Número 1. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener 1. El nombre del recurrente o su domicilio para recibir notificaciones o, en su caso, su correo electrónico. 2. La unidad de acceso a la información pública ante la cual se presentó la solicitud cuyo trámite da origen al recurso. 3. La fecha en que se le notificó al solicitante o en la que tuvo conocimiento del acto que motiva el recurso. 4. La descripción del acto que se recurre. 5. La exposición de los agravios. 6. En su caso, pruebas que tengan relación directa con acto o resolución que se recurra. Número 2. Los titulares interesados o su representante legal podrán presentar el recurso de revisión utilizando el Infomex Veracruz, si así lo desean. En este supuesto, el recurso se resolverá mediante la aplicación de ese sistema informático, en los términos que establecen los lineamientos generales, que para regular el procedimiento de substanciación del recurso de revisión emite el Consejo General del Instituto. Artículo 66. El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos por particulares. Artículo 67. El Instituto substanciará
el recurso de revisión conforme al siguiente Una vez presentado el recurso, el presidente del instituto lo remitirá a uno de los consejeros para que conozca el asunto y funja como ponente, quien deberá dentro de los 20 días hábiles siguientes a la interposición del recurso integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al pleno del consejo. En la asignación respectiva se procurará observar una distribución equitativa de las cargas de trabajo de nuestros consejeros. 2. El pleno del consejo podrá determinar la celebración de las audiencias con las partes. Asimismo, durante el procedimiento deberá observar la suplencia de la queja a favor del recurrente y asegurarse de que las partes puedan presentar de manera oral o escrita los argumentos que fundan y motiven sus pretensiones, así como formular sus alegatos. 3. Mediante solicitud del interesado podrá recibirse por vía electrónica las promociones y escritos. 4. El pleno resolverá en definitiva dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación del proyecto de resolución. Cuando haya causa justificada, podrá ampliarse por una vez y hasta por un periodo igual el plazo mencionado en esta fracción. 5. Las resoluciones del pleno serán públicas. Número 2. En caso de que el recurso de revisión no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 65 de la ley y el instituto no cuente con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente por una sola ocasión para que subsane las omisiones dentro de un plazo de los 5 días hábiles. Transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se tendrá por no presentado el recurso. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el instituto para resolver el recurso. Número 3. Cuando el recurso satisfaga todos los requisitos a que se refiere el artículo 65 de la ley, el instituto decretará su admisión y correrá traslado al sujeto obligado, al que se atribuye el acto impugnado para que en un plazo de 5 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Número 4. Para el adecuado ejercicio de su función, el Consejo General del Instituto emitirá los lineamientos generales para regular el procedimiento de substanciación del recurso de revisión. Los lineamientos respetarán las garantías constitucionales de audiencia y seguridad jurídica y contendrán disposiciones que contemplen las formalidades esenciales del procedimiento a fin de garantizar al particular certidumbre jurídica en el ejercicio de su prerrogativa de acceso a la información. Número 5. En la substanciación del recurso de revisión debe privilegiarse el uso de los medios electrónicos de comunicación, evitando el dispendio de recursos públicos, disminuyéndose la utilización de los altos volúmenes de papel, que en su caso sea solicitada por el Consejo del Instituto por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente. Artículo 69. La resolución que emita el Consejo General podrá 1. Desechar el recurso por improcedente o bien sobreseerlo. 2. Confirmar la decisión de la unidad de acceso o del Comité de la Información Pública Restringida. 3. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y ordenar al sujeto obligado que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales, así como la reclasificación de la información o bien la modificación de tales datos. 4. Ordenar la entrega de la información al recurrente, en caso de que proceda la afirmativa ficta en los términos y plazos fijados en el artículo 62. Artículo 70. Número 1. El recurso será desechado por improcedente cuando 1. La información solicitada se encuentre publicada. 2. La información solicitada esté clasificada como de acceso restringido. 3. Se ha presentado fuera del plazo establecido en el artículo 64. 4. Haya conocido anteriormente el recurso respectivo y resuelto en definitiva. 5. Se recurra a una resolución que no haya sido emitida por una unidad de acceso o comité. 6. Ante los tribunales del Poder Judicial del Estado o de la Federación se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente. Número 2. Cuando alguna de las causales de improcedencia a que se refiere este artículo resulte notoria o se desprenda del contenido del escrito inicial del recurso, el instituto deberá tomar las medidas necesarias para que la resolución del mismo se emita en un plazo que no exceda a los 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a que aquel en que se haya recibido. En este caso no será necesario que se lleven a cabo las actuaciones a que se refieren los párrafos 2 y 3 del artículo 67 de la ley. Artículo 71. El recurso será sobreseído cuando 1. El recurrente se desista expresamente del recurso. 2. El recurrente fallezca o tratándose de las personas morales se extinga. 3. El sujeto obligado modifique o revoque a satisfacción del particular el acto de resolución recurrida antes de emitirse la resolución del Consejo. 4. El recurrente interponga durante la tramitación del recurso el juicio de protección de derechos humanos o 5. Admitido el recurso, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley. Artículo 72. Las resoluciones definitivas que pongan fin al recurso de revisión una vez que hayan causado estado deberán cumplirse en un plazo no mayor a 15 días. Contados a partir de que podrán promover juicio de protección de derechos humanos ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. De conformidad con el procedimiento establecido en la ley de la materia, el tribunal podrá tener acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Pero dicha información será mantenida con tal carácter bajo la responsabilidad del juzgador y no estará incorporada al expediente judicial correspondiente. Capítulo 3.
del recurso de revisión. Artículo 74. Transcurrido un año de que el Instituto hubiera dictado resolución definitiva que confirme la negativa de entregar información por considerar el acceso restringido de suprimir, corregir o complementar datos estrictamente personales e independientemente de que se hubiera recurrido a esa decisión a través del juicio de protección de derechos humanos y de que a consideración del solicitante hubieran desaparecido las causas que motivaran dicha negativa, este podrá solicitar ante el propio Consejo General del Instituto reconsiderar su resolución. Para atender esta petición, el Consejo General dispondrá de un término de 45 días hábiles y su decisión no será impugnable. Del título cuarto de las responsabilidades y sanciones. Capítulo primero. De responsabilidades. Artículo 75. Número 1. Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos la comisión de las siguientes infracciones. 1. Destruir, inutilizar, sustraer, alterar, ocultar, divulgar o usar de forma indebida, total o parcialmente información pública confiada a su custodia. 2. Actuar con negligencia culposa, dolo o mala fe en la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, de supresión o rectificación de la información confidencial o en la difusión de la información pública a que se esté obligado conforme a esta ley. 3. Incumplir con el deber de poner a disposición del público las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 8 de esta ley. 4. Denegar indebidamente el acceso a la información pública. 5. Entregar indebidamente a la información clasificada como reservado o confidencial. 6. Clasificar dolosamente como reservado o confidencial la información pública que no cumpla con dichas características en los términos de esta ley. 7. Aportar dolosamente información pública falsa o de manera incompleta. 8. Incumplir con la obligación de proporcionar la información pública cuya entrega haya sido ordenada por unidad de acceso a la información pública u otra autoridad superior administrativa o jurisdiccional que sea competente en la materia. 9. Demorar injustificadamente la entrega de información pública o de la información confidencial a quien sea titular. 10. Negar la supresión o la rectificación de los datos personales a quien sea titular de los mismos, en los casos de que así proceda conforme a lo dispuesto por esta ley. Número 2. La infracción prevista en el presente artículo, párrafo primero, fracción 7, a la reincidencia en las conductas definitivas en las demás fracciones de este mismo artículo, se considerarán como graves para efectos de su sanción administrativa. Número 3. Las responsabilidades administrativas por infracciones a esta ley es independientemente de las demás responsabilidades que establecen otras leyes del Estado. Capítulo 2 de las sanciones. Artículo 76. Quienes sean responsables de las infracciones a que se refiere el artículo anterior de la ley quedarán sujetos a los procedimientos y sanciones previstos en la ley de la materia. Esto será indispensable de las responsabilidades civiles o de otra naturaleza y de las penas a que sean acreedores si sus conductas corresponden a los supuestos escritos en otros ordenamientos civiles, administrativos o penales. Artículo 77. El Consejo General se constituirá en coadyuvante con las autoridades competentes con la aplicación de las sanciones administrativas o del Ministerio Público, tratándose de los procedimientos penales previstos en el artículo y en los códigos de la materia. Artículo 78. Número 1. El Consejo General podrá aplicarse de manera sucesiva las siguientes medidas de apremio a los servidores públicos que desacaten sus resoluciones. 1. Apercibimiento que deberá atenderse en un plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación. 2. Multa que podrá establecerse en un monto de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado. Número 2. Si una vez agotadas las medidas de apremio persistiera el incumplimiento, el Consejo General dará aviso al superior jerárquico para que ordene al servidor público infractor cumplir sin demora la resolución. Si no tuviera el superior jerárquico, el requerimiento se dará directamente a dicho servidor público. Número 3. Cuando no se cumpliera la resolución, a pesar de las medidas de apremio y el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo General procederá a dar vista al órgano interno del control del sujeto obligado, solicitando su intervención y la aplicación de las sanciones correspondientes en el marco estricto de la responsabilidad. Artículo 79. Antes de la aplicación de las medidas de apremio y las sanciones previstas en esta ley y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se concederá al infractor la garantía de audiencia conforme a lo dispuesto por la Constitución General de la República, la Constitución Local y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Transitorios. Artículo 1. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Artículo 2. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley y se abroga la Ley de Acceso a la Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de fecha 8 de junio del 2014. Artículo 3. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta ley seguirán en su curso conforme a la Ley de Acceso a la Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de fecha 8 de junio de 2004 hasta su resolución.
Artículo 4. Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 5 de este ordenamiento deberán constituir y poner en operación sus unidades de acceso a la información pública en un plazo que no deberá excederse de 180 días naturales a partir de la fecha de inicio de la vigencia de esta ley. Para el caso de los municipios, previa consideración de sus características geográficas, económicas, políticas y sociales, el Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información podrá acordar se prorrogue el plazo previsto para la instalación de las unidades de acceso a la información pública hasta por un término de 180 días naturales adicionales al plazo anterior, previa solicitud fundada y motivada del ayuntamiento correspondiente. Artículo 5. Las obligaciones de transparencia que señala el artículo 8 de esta ley deberán publicarse a más tardar 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la misma. Para el caso de los ayuntamientos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior, el plazo máximo para publicar sus obligaciones de transparencia será de 90 días naturales. Artículo 6. Por única ocasión y sin que cause precedente para la elección de los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el gobernador remitirá 3 ternas que deberán reunir los requisitos de ley, una por cada consejero a nombrar, con la particularidad que deberá señalar el tiempo para que el que serán designados, es decir, una terna para ocupar el cargo por 2 años, una más por 4 y la tercera por 6 años. Una vez designados los integrantes del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se instalarán formalmente en un plazo de 10 días naturales en su primera sesión. Artículo 7. El Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información elaborará el reglamento interior del Instituto en un término de 30 días hábiles contados a partir de su instalación formal. Artículo 8. Los particulares podrán presentar solicitudes de acceso a la información o de acceso y corrección de datos personales de acuerdo con los procedimientos y plazos fijados por esta ley a partir de los 180 días naturales de la entrada en vigor de la presente ley. Artículo 9. El Congreso del Estado expedirá en un plazo que no excederá de 150 días naturales los decretos de reformas en los códigos financieros para el Estado y Hacendario Municipal a fin de establecer los derechos para la obtención de información en términos de la presente ley. Artículo 10. Los ayuntamientos, dentro de los 150 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, deberán remitir al Congreso del Estado las iniciativas de la reforma correspondiente a sus códigos hacendarios municipales respectivos a fin de establecer los derechos para la obtención de información en términos de la presente ley. Artículo 11. El Ejecutivo del Estado, dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, remitirá al Congreso del Estado la modificación presupuestal para proveer los recursos necesarios para la operación del Instituto en el presente ejercicio fiscal, dada en el Salón de las Secciones de la Legislatura Honorable el Congreso del Estado en la ciudad de Jalapa, Enrique Fidel Cruz Ignacio La Llave, a los 31 días del mes de enero del año 2007, Juan Nicolás Callejos.